y rápidamente, sin perder más tiempo, lo vamos a recibir a nuestro querido amigo, a quien lo convocamos siempre cuando hay estos temas que son tan complejos, ¿no? Y que nos ayuda para entenderlo, nos los explica de una manera muy sencilla, para que tengamos la posibilidad de entender más acabadamente qué es lo que pasa. Está con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Abel Cornejo. Mi querido amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Abel? ¿Cómo andamos, Daniel, querido? El gusto de escucharte. Muchas gracias, como siempre, por la deferencia de prestarte para que nos ayudes a entender estas situaciones tan complicadas que se nos presentan, ¿no? Bueno, varios temas. Quiero rápidamente hacer un repaso apelando a todo lo que vos conocés sobre esto. Arranquemos con la situación en Venezuela. ¿Cómo es esto? A ver, parecería que, llega un tipo, no le gusta la cara a Venezuela, lo meten en cana, dicen que es terrorista y se acabó. Una situación muy compleja. Trata de explicarnos qué va a pasar con este tema. Lo primero que hay que decir ahí es que es una dictadura horrorosa, ¿no? Eso no, porque si decimos cualquier otra cosa, partimos de otro análisis, es desconocer un país donde el actual presidente ni siquiera pudo mostrar un certificado electoral que lo acredite en condición de tal. De ahí a los desbordes de poder, y evidentemente esto es una provocación gravísima, que esperemos que se vaya a resolver de la mejor vía posible. Está encerrado en un centro de tortura, porque eso es espantoso el lugar donde lo han puesto. Perdón, Abel, es una especie, salvando las distancias quizás, por eso te pregunto, ¿es una especie de Guantánamo esto, lo que tienen los yanquis en Cuba? ¿Cómo te podría explicar? Esto iba a ser un centro comercial que está metida en medio de la ciudad de Caracas. Se llama el Helicoide, que es una forma geométrica, un edificio inmenso donde es como que lo rodean distintos círculos, y dentro de eso hay personas tiradas en el suelo. Para cualquiera que quiera ver eso, hay que ir por alguno de los buscadores de internet y mirar. Uno escribe Helicoide Venezuela y ahí aparece Helicoide Venezuela. Claro, el helicoide, que es una figura geométrica. Claro. Y bueno, entonces está te diría que en el corazón de Caracas esto. Fue abandonado para ser centro comercial. Esto fue construido, creo que a principios o mediados de los 60, y si uno va a los buscadores dice que es centro de tortura y prisión, además de ser la sede del servicio de inteligencia bolivariano, ¿no? El tristemente célebre SEBIN. Fíjate vos que esto viene de dictadura en dictadura, porque eso lo mandó a construir Pérez Jiménez con la intención de que sea un centro comercial. Bueno, el centro comercial devino en una zona incluso hasta peligrosísima para que esté eso ahí, porque está rodeado en una ciudad que es multitudinaria como es Caracas, y caótica en muchos aspectos. Bueno, ahí está el famoso Helicoide, y ahí tienen encerrado a un integrante de la Gendarmería Nacional Argentina. Es una cosa de locos el tema. Ahora, la pregunta es millón, que me la han hecho a mí, yo como siempre te la traslado a vos, digo, a ver, hacete cargo. ¿Cómo se esto tiene solución, no tiene solución? Este gendarme, este argentino, lo van a usar como chivo expiatorio, por decirlo de alguna manera, se va
a eternizar, digamos, allí prisionero, existe la posibilidad de que se salve. No sé, te pregunto, Abel, ¿qué puede pasar? Con estas cosas nunca se saben, porque yo insisto, no estamos bueno, eso en un gobierno democrático hubiese sido imposible que pasara, ¿no? Uh-huh. Que se capture al integrante de una fuerza de seguridad de un país extranjero, a menos que hubiese cometido el delito, que no es un delito, pero no es este caso. Claro. Entonces, bueno, es una persona inocente que dentro de lo que es la Convención de los Tratados, que perfectamente distintos países del mundo podrían ofrecerse como mediadores ahí para darle asilo diplomático, que es lo que corresponde. Quiero creer que esta situación se va a solucionar y que esta persona va a poder recuperar su libertad, porque yo insisto, esto es más allá que uno pueda estar o no de acuerdo con el gobierno nacional, esto es una cuestión que afecta a la soberanía nacional argentina, ¿no? Entonces, ahora, bueno, se lo ve muy difícil a esto que plantea mi querido Abel, porque seguramente lo escuchás, porque vos escuchás todo. La tremenda descalificación que hubo hacia la figura de Patricia Bullrich, más allá del presidente Milei, que sabemos que está recontra mil enfrentado en lo personal, en lo político con el régimen de Venezuela, pero hoy había unas descalificaciones horribles hacia la figura de Patricia Bullrich, que dice es la jefa del terrorista que nosotros detuvimos en Venezuela porque él le pertenece a la fuerza de gendarmería que dirige la fascista de Patricia Bullrich. Por eso, ahí es que vamos a una provocación directa y donde las cosas se empiezan a complicar, porque no hay un tratamiento racional de la cuestión, sino estamos, es muy duro decir, pero estamos en presencia de una persona a la que tiene detenido en carácter de rehén, y que no se sabe cuáles son las condiciones en que está siendo detenido, porque ya te digo dónde está. Claro. Cuando termine tu programa, entra al helicoide a ver lo que es, y es una cosa, no es que lo detuvieron como podría haber sucedido en un país donde tenga un funcionamiento algo más normal de una alcaidía, poner. Y tendría que estar detenido a disposición por lo menos de alguna fuerza equivalente. Claro. No en esa cárcel que es una mazmorra. Cosa espantosa. Entonces, bueno, es una situación desde el punto de vista internacional sumamente delicado, por las características también que imprime el gobierno venezolano. Ya ve que el jefe de la oposición tuvo que irse al exilio, sí. No se conocen certificados electorales por los cuales se sostiene el régimen, y esto es una provocación directa con un carácter claramente extorsivo. Qué terrible, ¿no? Bueno, habrá que ver hora tras hora, día tras día, esperemos que no, pero seguramente sí, ojalá, que sí. Ojalá que eso pueda tener, no digamos un final feliz, sino un final digno, que un miembro de una fuerza de seguridad argentina esté en esas condiciones sin haber cometido ningún delito, sino por el solo hecho de integrar a la Gendarmería Nacional, cuya jefa no es de la simpatía de un gobierno. Bueno, es desde el punto de vista jurídico, es un avasallamiento incuestionable a las garantías individuales. Exactamente, bueno, increíble. Mi querido Abel, te paso al otro tema. Cuadra, caso Cuadra, la sesión en la Cámara de Senadores, que vale, no vale, que sí, que no, que que Villarroel tenía que estar a cargo del Ejecutivo. Bueno, dame tu lectura, ¿qué va a pasar? Porque ahora ya hay un enfrentamiento durísimo entre el presidente y Villarroel. Ahora Villarroel intentó bajarle los decibeles, pero desde la propia huestes de Milei dice que ya no le perdonan más a Villarroel. Yo te voy a hacer primero una respuesta jurídica, después vamos a lo político. Sí, señor. La jurídica hay que leerla a la Constitución. 2 artículos. El 99, inciso 18, donde están las atribuciones y los deberes
subrayada esa palabra del presidente de la nación, porque hay que acordarse que en una república el presidente no es Calígula, ¿no? El presidente es, si bien es el jefe del Estado, pero por supuesto, como en toda república, tiene que tener algún tipo de límite en algunas cosas. Sí, ¿por qué nombro ese artículo que me llamó la atención, que nadie lo menciona, y es porque se le va haciendo la vista gorda? Ese artículo es el que directamente dice que cuando el presidente sale del país, no es que tiene que comunicar, tiene que pedir autorización al Congreso de la Nación, la autorización para ausentarse de la Nación. Ese permiso no es el acta de transmisión o de traspaso de mando provisorio que se le endilga a la Escribanía Mayor de Gobierno a ver a qué horas llegó. Es decir, los medios oficiales de comunicación, esto rige para los tres poderes del Estado, ¿no? El presidente de la Corte Suprema de Justicia se va del país porque lo invitaron a dar una conferencia en cualquier país del mundo. Sí. Tienen la obligación, por reglamento interno de la Corte, de comunicarle a sus pares, y el tema de la comunicación está porque tiene su razón de ser. Puede haber algún tipo de emergencia o inconveniencia para que no se vaya, pero fundamentalmente porque por la firma de acordadas y todo lo que es el trabajo judicial. Los presidentes de las cámaras legislativas, por eso hay vicepresidente primero, vicepresidente segundo, presidente provisional del Senado, vicepresidente primero y segundo del Senado. Si se va la vicepresidenta de la Nación o queda a cargo del Poder Ejecutivo, también tiene que haber una comunicación interna para que asuma el presidente provisional del Senado esa función. Bueno, esta práctica constitucional, que a diferencia de lo que sucede con el Congreso y el Poder Judicial, está expresamente prevista en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, se ha dejado de utilizar. Y entonces pasan estas cosas, porque a ver, yo te puedo decir, sí, Daniel, me voy de viaje, todo ese tipo de cosas, bueno, estamos hablando entre amigos. Claro. Ahora, en función oficial, la Constitución, y fíjate vos que acaba de cumplir 30 años la reforma constitucional del 94. Este es uno de los artículos de la Constitución del 53-60, como llamamos a la Constitución histórica, que nunca fue reformado, ni debe serlo. La comunicación para que el Congreso autorice. Siempre el Congreso, en el 99% de los casos, lo va a autorizar, pero formalmente lo que corresponde, porque eso, como acto administrativo, es lo que genera lo otro, que es el acta de traspaso provisorio del mando, que es lo que certifica la Escribanía Mayor de Gobierno. Eso por una parte, porque el presidente parecería ser, por eso digo que el presidente del presidente y no Calígula, debería leer la Constitución en eso, porque resulta que ahora Cuellar utiliza los argumentos del presidente y seguimos desde el punto de vista jurídico. El artículo 66 de la Constitución Nacional, que es el que prevé la sanción, son disposiciones comunes para ambas cámaras, ¿no? Entonces ahí está el reglamento, las sanciones y las renuncias. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer el Congreso de la Nación? Cualquiera de las dos cámaras, ¿no? Y esto estoy con la Constitución en la mano, ¿no? Esto que te voy a leer. Dice, cada cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de sus votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno, pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran a sus cargos. Es decir, que la remoción es una facultad propia que atañe al Congreso de la Nación, y está muy presente y muy próximo el caso del exministro Julio De Vido. Pero hay otra cosa, y ahora ya nos vamos arrimando al terreno político, con parte jurídica también, ¿no? ¿Qué pasaba
sí la vicepresidenta, que no lo hizo, pero lo pudo haber hecho, y ahí sí quería ver yo si alguien se iba a animar a decirle algo, lo notificaba al senador Cuéllar de que tenía que comparecer ante el Senado de la Nación para ejercitar su derecho de defensa. No es que no se le haya pasado eso a la vicepresidenta Villarruel, sino que hay que acordarse que Cuéllar está detenido en un país extranjero como el Paraguay por una causa abierta en Paraguay, por una parte. Es decir, hay una imposibilidad de comparecer si es que la vicepresidenta lo hubiese citado. Pero además, la jueza Arroyo Salgado dispuso el allanamiento del despacho del senador, de su despacho público, y además libró una orden de arresto internacional, previo pedir el desafuero al Senado de la Nación. Entonces, acá no se puede andar con sutileza, o es cierto que está contra la casta o no se está. Y mucho más que con esos exabruptos que larga el presidente, la noche antes que se reúne el Senado le preguntan: ¿qué haría usted con el senador Cuéllar? Y lo echaría con patadas en ciertas partes, dijo. Exacto. Bueno, ¿qué hace el bloque de La Libertad Avanza? No vota por la suspensión, vota por la remoción. ¿Por qué? Porque como evidentemente no hay una comunicación fluida ahí, tampoco les advirtieron a los senadores de La Libertad Avanza de decir que cómo tenían que votar en ese caso. Entonces, bueno, esto además de ser un escándalo internacional y ser la acción propia del descuidista, porque eso es lo que es Cuéllar en definitiva. Claro. Bueno, además de eso, hay una jueza federal en la Argentina que también está requiriéndolo del punto de vista judicial. Entonces, cuando las instituciones actúan bien, en vez de poner en duda la autoridad de la vicepresidenta, y esto no es una defensa ni una toma de partido con la vicepresidenta, sino que a mí la soberbia es algo que siempre me deja anonadado, ¿no? Entonces parecería ser que el presidente, reitero que no es Calígula, el presidente, no puede arrogarse para sí los adjetivos calificativos que utiliza, ni el agravio institucional en pleno un cuerpo, donde por mayoría agravada de sus miembros decide excluir a un senador que es indigno de ocupar esa banca, y que cuando las instituciones funcionan bien tenemos que decirlo, y el Senado hizo lo que tenía que hacer, no corresponde a ninguna suspensión. Ese señor está preso en Paraguay, no puede volver a la Argentina, y hay una jueza federal de la Argentina que conjuntamente también lo está investigando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si de ahí hay ventaja de que entró una senadora camporista y que Unión por la Patria va a tener 34 en vez de 33, bueno, con la misma vara también tenemos que decir que Cuéllar no había renunciado a Unión por la Patria, pero es el que facilitó la sanción de la ley base. Exacto. Claro. Entonces, bueno, ya hay cuestiones que eso en el diccionario de lengua se llama tránsfuga, que es el que cambia de banderías políticas con fines determinados. Sí. Exacto. Ahí sale redondita la definición. Sí, señor. Bueno, ahí estamos con este tema. Ahora, Milei dice, no vamos a declarar inválida la sesión. Villarruel trata de bajar los decibeles de este contrapunto del fin de semana. Ahora, yo escribí una columna y decía de que para mí la relación ya está muy rota, la de el presidente y su vice, desde el punto de vista político. ¿Cuál es tu mirada, Abel? Vos haces una descripción entre brillante y letal con esa columna. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Así como Clinton decía es la economía estúpido y así fue el presidente de los Estados Unidos, y tenía razón, en la Argentina, ojo, porque es la política, ¿no? Es la política, y la política es la que en definitiva incide en la economía a tal punto que, fíjate, antes de este nuevo escándalo, el presidente conservaba
su intención de voto, terminaba un año turbulento, con distintos episodios, 94 funcionarios tirados por la borda, entre ellos el jefe de gabinete, que era su amigo de 22 años, y otras cuestiones más, pero se lo notaba más sereno al presidente con eso, con algunas cosas que yo puedo compartir o no, pero eso no importa, es un granito de arena, pero objetivamente con motivos, si se quiere, para festejar. Así estaba terminando el año hasta este caso. Sí. Esta subestimación permanente de la política que se hace ahora entra en un callejón de difícil resolución, porque no entiendo algo, la fórmula presidencial. Esto lo dije, por ejemplo, cuando Cristina le dice a Kicillof que tiene que renunciar el ego, y hay gente que me mira asombrada porque yo largo una carcajada y no puedo parar de reír, porque hay que contestarle con una frase del Evangelio, ¿no? Ve la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Bueno, vamos a la situación inversa. ¿Qué lo implosionó al gobierno anterior? Más allá de que ahora a Alberto Fernández se lo considere la suma de todos los males, ¿no? Y que tiene una gran responsabilidad, pero y la responsabilidad de la vicepresidenta, que lo bombardeó los 4 años de gobierno sin cesar funcionarios que no funcionan, una frase que resume todo. La fórmula presidencial es algo inescindible, por eso es fórmula. Entonces, la vicepresidenta me parece que continuamente, ya esto es algo que viene desde antes de la asunción presidencial, ya venían las diferencias, y de golpe ponemos en un callejón sin salida a una figura que es una figura de la Constitución, el vicepresidente, le guste al presidente o no. Por eso yo recurro a la figura de Calígula, y si quieres del tiempo más acá, hacer algo que un oxímoron, que sería el estalinismo liberal. O sea, liberalismo económico, pero estalinismo político. Que así Stalin mandaba a fusilar a los ministros que no estaban de acuerdo, y limpiaba un gabinete tras otro para fortalecerse en esa dictadura horrorosa que lo tuvo al frente de la Unión Soviética por más de 3 décadas. Bueno, entonces la figura de la vicepresidenta de golpe queda en una situación que todo es fuego amigo, ¿no? Desde la situación interna del gobierno. Y eso obviamente para las instituciones no es bueno, pero ojo que eso tampoco es bueno para la economía, porque si es que es cierto que lo que quieren es que haya inversiones en la Argentina, ¿cómo se miran estas cosas del exterior, Daniel? Claro, ese es el tema. Claro, entonces, o sea, estamos hablando nombrar jueces de la Corte por decreto, porque es todo o nada. Uno de los jueces, como han dicho distintos columnistas prestigiosos de este país, nunca en la historia institucional de Argentina había alguien que había sido tan impugnado y tan rechazado como en el caso del hijo. Bueno, entonces son varias cuestiones desde el punto de vista institucional que son preocupantes en ese sentido. Mala descalificación permanente de las cámaras legislativas, que ese es otra cuestión. O sea, tiene que haber otro tipo de respeto, y poner ahora hay algunos tilingos, porque otras palabras no se pueden utilizar, y es que a mí no me gusta calificar, pero no me queda otra. No, las formas no importan. ¿Cómo no van a importar las formas? Claro que importan las formas. Tanto importan las formas que fíjate que la Constitución Nacional prevé algunas formas. Que el presidente se vaya al país, que le comunique al Congreso, es una obligación del presidente. No es culpa de este presidente, ¿no? Vamos a hacer la aclaración. Eso ya se fue desnaturalizando, pero se ha hecho durante muchos periodos de la historia argentina eso. Entonces acá yo veía el acta de traspaso y dije, pero ¿cómo? Y el pedido del Congreso para ausentarse, ¿qué está pasando? Entonces dice, no, la vicepresidenta ya sabía 2 días antes, sabía por los medios. Bueno, la Constitución no le interesa si sabía 2 días, sabía un mes antes,
si se enteraba en ese minuto, no es la vicepresidenta, es el Congreso de la Nación Argentina el que tiene que estar enterado y es el que autoriza. Esto es los presidentes de la Cámara, y que se hace una consulta y en los tiempos que vivimos eso se resuelve rápidamente. Es una manda constitucional esa. No es el acta, el acta es la formalización de que el presidente ya no está a cargo. Y ahí hay otra cuestión mucho más grave que también deberían tener cuidado cuando se le echa la culpa a la vicepresidenta, que si eso es así, la tesis del gobierno, por no haber cumplido con la manda constitucional, quiere decir que el país estuvo acéfalo entre 4 y 7 horas. Claro. Está más complicado ahí, ¿no? No, por supuesto, claro, porque si no pasa nada, a lo mejor poder decir una falla administrativa, pero si en ese periodo, en ese tiempo pasa algo y puede tener una gravedad institucional y mucho más, ¿no? La verdad es que es un tema. Yo hay algo que siempre me he preguntado, ¿no? Este ya es un pensamiento en voz alta a mi amigo Daniel Salmoral. No es la primera vez que existe choque de trenes entre presidente y vice. No, yo lo contaba, hay antecedentes. Acordémonos de la Rúa Chacho, claro. Cristina Cobo, claro. El mismo Kirchner con Scioli, bueno, Menem Duhalde en su momento. No, por supuesto, claro, también. Tal vez mucho más tranquilo fue Alfonsín Martínez, pero antes de eso Arturo Frondizi le pidió la renuncia a Alejandro Gómez, y Alejandro Gómez renunció como vicepresidente de la Nación, y ese cargo quedó acéfalo. Claro. Después vino el golpe de Estado en contra de Frondizi. Sí. Pero vamos mucho más cerca. Todos los historiadores contemporáneos coinciden que la renuncia del Chacho Álvarez es el principio y el fin del gobierno de Fernando Larrúa. Claro, ahí se cae la alianza. Entonces, si existen estos problemas, vos sabés que en Chile no existe la figura del vicepresidente, por ejemplo. Cuando el presidente se va, quien queda a cargo es el ministro del Interior. Por supuesto que el ministro del Interior está a tiro de lapicera del presidente, no hace las cosas como debe, le dan gracias por los servicios prestados sin que el presidente la renuncia. Claro, ¿no? Claro. Entonces, si es tan conflictiva la figura vicepresidencial, habría que analizar en el futuro una reforma constitucional, porque esto de copiar cosas, los países tienen particularidades políticas, y evidentemente el número 2 en la Argentina es una figura que genera controversia. Le faltan 3 años de mandato al presidente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y con la vicepresidenta yo ahí sí quiero decir una cosa, a pesar que yo ideológicamente no coincido en nada con ella, pero además de ser mujer, y hay que respetarla como tal, hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, que es que no es solamente los enojos de Milei con Victoria Villarruel, sino la andanada de cosas que vía troll demuelen la figura de la institucional de la vicepresidenta. Ya ni hablar de lo personal, porque es un acto de cobardía sin límite. Pero institucionalmente, ocurrió con el tema de la ley base, ocurrió ante una figura que tiene muy pocos senadores. Ya se fue un senador, el senador Paul Troni por Formosa se fue del bloque de la Libertad Avanza, y que ella logró construir determinados consensos ahí dentro del Senado, que es una Cámara que no es fácil, la Cámara del Senado. No, claro. Estamos hablando de los integrantes del Senado de la Nación, son nombres y apellidos con peso propio, entonces ya sabemos que políticamente no es fácil irse a sentar ahí. A nadie le fue fácil nunca el Senado. Con mucho mayor razón si es que recibe de su propia agrupación política, recibe ese tipo de ataque. Entonces, ahora, fíjate hasta dónde tiene impacto esto que pasó en el Senado, que viene pasando con el tema Cuéllar y demás, que a nosotros aquí en Salta, como ciudadanos, digo, bueno, no, al menos a mí me impacta o me provoca, y digo, che, mira cómo viene la mano, porque parecería que en este reacomodamiento que va a haber tras este desencuentro de Milei con la vice, lo reemplazarían al presidente provisional del Senado
que es el santiagueño Abdala, y el que suena mucho Abdala para reemplazarlo es nada más y nada menos que el senador por Salta, Juan Carlos Romero. Así es. Esos son los, así dicen los mentideros políticos. Sí, señor, claro. Así claro. dicen los mentideros políticos. Uh-huh. Que ahí también hubo una jugada política, evidentemente, o un mensaje, porque en ese caso particular del senador Romero, él votó por la suspensión y no por la expulsión. Claro, exacto. Sí. Claro, él es uno de los que se abstiene. Estaba ¿no? totalmente en su derecho de hacerlo. Ahora, vamos puntualmente al caso del senador Romero, ya que lo mencionás. Juan Carlos Romero, 3 veces gobernador de Salta, in eternum senador nacional por Salta. ¿Vos crees por ventura que se hubiese sentado en su banca a votar si cree que esa sesión era nula? No, claro. Bueno, entonces nos fijemos un poquito en las cosas, y como él, todos los senadores que votaron, hubo senadores que votaron en contra, entre ellos Maximiliano Aval, que es un importantísimo dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, votó en contra de la expulsión de Cuéllar. Entonces hubo, fíjate, de los 3, una mayoría aplastante por la expulsión. Sí. Hubo quien votó por la suspensión, como en el caso de Juan Carlos Romero, y hubo quienes estuvieron en contra de la expulsión y de la suspensión, como en el caso de Maximiliano Abad. Y curiosamente el Bloque de la Libertad Avanza votó por la expulsión. Claro, porque dijeron no, ya estamos perdidos, entonces no quedemos además, pegados como defendiendo pero además hay otra cosa, y en esto sí, sin ningún tipo de ironía, para que no hayan contradicciones ni confusiones, el presidente que honre con su discurso, cuando él habla en contra de la casta, en contra de la corrupción y todo ese tipo de cosas, bueno, después salió una lista también de senadores que tienen con causas claro, que están abiertas con y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, acá hay un senador que está detenido en el exterior, que cometió delito en un país extranjero y que además una jueza federal de Argentina pide su desafuero y su detención. ¿Qué otra cosa podía hacer el Senado de la Nación que hacer lo que ha hecho? Ninguna. Cualquier cosa diferente, incluso si hubiese primado el criterio de la suspensión, también sería cuestionable, porque está suspendiendo a alguien en ausencia. Claro. La expulsión es lo que corresponde, porque si ha sido sorprendido de un flagrante delito, bueno, el Senado justamente, eso es lo que dice el artículo 66 de la Constitución. Por eso, para estas cosas, es lo que decía Juan Bautista Alberdi, la Constitución es una carta de navegación para tiempos de borrascas. ¿Cuáles son las borrascas? Esas, por ejemplo, Siempre uno abre la Constitución y encuentra soluciones para todo este tipo de situaciones. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, como siempre, Abelito, fantástico escucharte, gracias por todas estas cositas tan claras, no cositas, estas cosas tan importantes que de manera tan clarita nos explica. Así que bueno, veremos, como siempre, me quedan 1000 temas para poder compartir con vos. Me interesa que, bueno, antes de fin de año, si Dios quiere, si tu tiempo lo permite, hagamos una especie de balance de los temas más importantes. Pero sobre todo por lo que va electoral. Claro, pero sobre todo quiero tu mirada sobre lo que va a pasar en Salta, ¿no? Particularmente hubo un cambio de gabinete del gobernador y bueno, y ya empieza el reacomodamiento con el tema electoral. Así que me gustaría que antes de fin de año, si tu tiempo lo permite, podamos referirnos a ese tema, ¿sí? Con todo gusto. Gracias, mi querido amigo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y gracias a vos.